Fiorella, Malú, Suemí, Eduardo, Ariana, Fran, Rosina, Jennifer, Rosana, Rodrigo, Elber, John. Muy buenos días. Alexander, Renzo, muy buenos días, jóvenes. Bien, haciendo la presentación de la clase, hoy vamos a desarrollar la semana número 1. El tema a desarrollar es química, pues, ¿no? ¿Qué estudia la química? Ramas de la química, método científico, factor de conversión, y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, jóvenes. Bien, voy a presentar mi diapositiva para dar inicio a la clase, jóvenes, hay que dar inicio a la clase. Listo, tenemos acá nuestra diapositiva. ¿Se ve la diapositiva? ¿Todos logran ver la diapositiva? Sí, profe. Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Es lo primero, hay que siempre verificar que se vea la diapositiva. Listo. Entonces tenemos acá la semana número 1. ¿Qué nos dice la semana número 1, jóvenes? Dice la química, el método científico y magnitudes y unidades. ¿Ya? Veamos. Tenemos acá. Bienvenidos, estimados estudiantes. Ahí están los estudiantes con su computadora, alegres, mirando, pues, ¿no? Las diapositivas. Muy bien, seguimos. Vemos acá. ¿Qué estudia la química? La química es la ciencia que estudia las propiedades y los cambios que experimenta la materia como consecuencia de su interacción con la energía. Entonces, ¿qué estudia la química? La química es la ciencia que estudia las propiedades. Recuerda que la palabra propiedad está referido a las características, ¿no? Y los cambios que experimenta la materia. ¿Las características de quién? De la materia. Entonces vamos a poner acá que la química, ¿ya? La química es la ciencia que estudia las propiedades, es decir, las características, ¿ya? Características. Y los cambios que experimenta la materia. Entonces, si a ti te preguntan, ¿qué estudia la química? La química estudia la materia. ¿Qué estudia la materia? Sus propiedades, es decir, sus características. Así es. Eso es lo que va a estudiar la química, ¿ya? Claro, va a estudiar la materia y qué características tiene, pues, ¿no? Muy bien, seguimos. Ramas de la química. ¿Cuáles son las ramas de la química? Claro, la química es muy amplia y hay que dividirlo en ramas. Una de esas ramas es la llamada fisicoquímica, jóvenes. La fisicoquímica. ¿Qué estudia la fisicoquímica? Estudia las leyes generales que rigen el comportamiento de toda materia. ¿Ya? Eso va a estudiar la fisicoquímica. Por ejemplo, determinar las cantidades energéticas en los procesos químicos, ¿no? Este es un ejemplo de lo que estudia la fisicoquímica. Otro ejemplo podría ser, estudia la velocidad de una reacción química. Una reacción química puede durar pues 1 hora, o puede durar 30 minutos, o puede demorar 5 minutos. Entonces, cada reacción química tiene una ley de velocidad. Esas leyes de velocidad son estudiadas por la fisicoquímica.
Ahora, las reacciones químicas pueden liberar energía o pueden absorber energía. Ese calor liberado o ese calor absorbido se puede calcular, se puede medir. Entonces la fisicoquímica estudia eso, ¿ya? Estudia la velocidad de descomposición del peróxido de hidrógeno, por ejemplo, pues, ¿no? Entonces, la fisicoquímica estudia las leyes generales que rigen el comportamiento de toda materia. Por ejemplo, determina las cantidades energéticas en los procesos químicos, pues, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, acá en esta gráfica que me muestran, tenemos A más B. ¿Qué viene a ser A más B? A más B vienen a ser los reactivos. A es un reactivo y B es otro reactivo, con un valor de energía. Acá está EA, que significa la energía de activación. Se activa, ¿no? Los reactantes se tienen que activar y luego bajan por acá, por este caminito por acá y llegan a ser productos. Entonces, de reactivos están pasando a productos. Y la energía de los reactivos y la energía del producto es diferente, mira, y hay una variación. Este es el calor, pues, ¿no? Es el calor de la reacción química. O también le puedo llamar variación de entalpía, ¿no? Esto sería la variación de entalpía. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que estudia la fisicoquímica, ¿no? Este calor de la reacción química. Muy bien, y eso estudiaría la fisicoquímica. ¿Qué más tenemos por acá? Otra rama de la química, tenemos la química analítica. ¿Qué estudia la química analítica? La química analítica estudia las técnicas para determinar la composición de la materia. ¿Ya? Eso va a estudiar la química analítica. Por ejemplo, el análisis de hierro en sangre, pues, ¿no? Claro. Para saber cuánto hierro tienes en sangre, se te saca una muestra de sangre, ¿no? Y se te mide, pues, ¿no? Cuánto hierro hay en sangre. Ahí estamos, ¿no? La aguja, ¿no? Y la muestra de sangre que te han sacado, pues, ¿no? Entonces de ahí se hace el análisis, ¿no? El análisis para ver cuánto hierro hay en tu sangre. La química analítica se encarga de identificar y cuantificar. Identifica al hierro presente en la sangre. ¿Está ahí el hierro? Sí, ahí está presente. ¿Y cuánto hay? Ah, lo cuantifica también. Entonces, la química analítica, su trabajo, su tarea es identificar y cuantificar, ¿no? Para eso me va a servir la química analítica, ¿no? Donde también vemos el trabajo de la química analítica, esta rama de la química. La química analítica también lo podemos ver en un chocolate. Cuando tú compras un chocolate, tiene un cuadro nutricional, donde te dice proteínas, te dice porcentaje, tantas proteínas tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo identificó y lo cuantificó. Tiene sodio. ¿Cuánto sodio tiene el chocolate? Lo identifica y lo cuantifica, ¿no? Ese va a ser el trabajo de la química analítica. Por ejemplo, la química analítica podría determinar en el agua qué metales pueden haber, ¿no? Por ejemplo, puede haber mercurio, puede haber plomo. Entonces tú dices, ¿el agua puede tener mercurio o plomo? Claro, puede tener, quién sabe. Entonces, el agua de forma natural tiene mercurio, tiene plomo. Entonces hay que identificar cuánto mercurio hay, cuánto plomo hay. Entonces, la química analítica lo va a identificar y lo va a cuantificar. Identifica y cuantifica, ¿ya? ¿Cuánto hay? Así es. Ese es el trabajo de la química analítica. Seguimos. Química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? Mira, acá ponen en el dibujito la vitamina C, ¿no? Y acá ponen la estructura, ¿no? Esta estructura. Profesor, ¿qué es esa estructura? ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es eso? Bueno, es la estructura del llamado ácido ascórbico. Si queremos ponerle un nombre, ¿no? Aquí, él se llama ácido ascórbico, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá, esta estructura, es el llamado ácido ascórbico, ¿ya? Entonces, todo lo que tenemos aquí, este dibujito, viene a ser el ácido ascórbico, ¿ya? Él es el ácido ascórbico. Ahí está. Entonces, él va a ser llamado ácido ascórbico. Entonces, es lo que tiene la vitamina C. La vitamina C tiene ácido ascórbico. Y esta estructura, ¿no? Me está indicando, pues, la estructura del ácido ascórbico, pues, ¿no? Cuya fórmula es carbono 6, hidrógeno 8, ¿no? Hidrógeno 8. Oxígeno 6, debe tener 6 oxígenos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 6 oxígenos. Y ese es el ácido ascórbico. ¿Qué sabemos de esta vitamina C? Su deficiencia produce la enfermedad denominada escorbuto, por ejemplo. O sea, si tú no consumes vitamina C, puedes tener una enfermedad llamada escorbuto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cantidad de vitamina C necesaria para prevenir el escorbuto es de alrededor de 10 miligramos al día. 10 miligramos al día.
¿no? Ese es lo mínimo que tienes que tomar de vitamina C. Claro que la vitamina C no solamente está en la naranja, ¿no? Hay otros productos que también lo tienen, pues, ¿no? Pues la idea es consumir vitamina C. Vitamina C. Bien, ¿qué estudia la química orgánica? La química orgánica está relacionada principalmente con el estudio de los compuestos orgánicos, ¿ya? Compuestos orgánicos. Por ejemplo, propiedades reductoras de la vitamina C, ¿no? De la vitamina C. Entonces ahí estamos viendo la vitamina C, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué estudia la química orgánica? Estudia los compuestos orgánicos. Y los compuestos orgánicos, el primer compuesto orgánico sintetizado en un laboratorio fue la urea, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos poner acá también a la urea, ¿no? La urea es un ejemplo de un compuesto orgánico. Podríamos poner aquí a la urea. Urea. La urea, ¿no? La urea viene a ser carbono, doble enlace, oxígeno, enlace, enlace, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, ¿no? Ahí está. Tenemos acá a la urea, pues, ¿no? Ahí está. Ahí es la urea. Entonces, la urea es considerado un compuesto orgánico, ¿ya? La urea es considerado un compuesto orgánico. ¿Es el único? No. Existen varios tipos de compuestos orgánicos. Por ejemplo, otro compuesto orgánico, ¿no? Podríamos poner por acá, por aquí vamos a poner otro compuesto orgánico, tendríamos al hidrógeno unido al oxígeno. Y esto unido a un anillo, ahí está. Ahí está. Vamos a ver si me alcanza espacio. Tenemos aquí una estructura. Ahí está. Le ponemos por acá un átomo de oxígeno. Ah, qué bonito. Ahí está saliendo la estructura. Acá le ponemos un átomo de hidrógeno. Y le ponemos por acá un doble enlace. ¿No? Ahí está. 1, 2, no, más allá es el doble enlace. La siguiente. Poner aquí el doble enlace. Ahí está. Acá hay un carbono más. Y aquí sale un OH. ¿Ya? Es el OH. Tenemos aquí, esta estructura cierra por acá. Y por acá va a salir de esta forma un nitrógeno unido a un H3. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Es una estructura, es un compuesto orgánico. Todo esto de acá es un compuesto orgánico, cuya fórmula es carbono 17, ¿no? Hidrógeno 19, ¿no? Nitrógeno, oxígeno 3. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando, pues, de la morfina. Esta estructura es un compuesto orgánico conocido con el nombre de morfina, ¿no? La morfina es un ejemplo de compuesto orgánico también, ¿no? Ese sería el caso de la morfina. Entonces, como vemos, los compuestos orgánicos tienen carbono, tienen hidrógeno, tienen nitrógeno, tienen oxígeno, tienen al famoso chon. Habrás escuchado del chon. Entonces, carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿ya? Ellos son llamados compuestos orgánicos. Seguimos. Otra rama de la química es la química inorgánica, ¿no? Acá tenemos dos muestras de mineral, pues, ¿no? Este es un mineral y acá tenemos otro mineral. Entonces tenemos dos minerales. Dice, química inorgánica. ¿Qué estudia la química inorgánica? Comprende el estudio de los elementos de la tabla periódica y compuestos que no son orgánicos. Por ejemplo, los minerales. Entonces, ¿qué estudia la química inorgánica? Estudia los elementos de la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica tiene elementos y esos elementos son estudiados por la química inorgánica. Estudia a los elementos y los compuestos que se pueden formar con esos elementos, pues, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué estudia la química inorgánica? Estudia los elementos de la tabla periódica y compuestos que no son orgánicos. ¿Ya? Bien, seguimos. Otra rama de la química, la bioquímica. ¿Qué estudia la bioquímica? La bioquímica estudia
los procesos químicos que ocurren en los sistemas vivos, tal como la respiración celular, ¿no? La respiración celular. Entonces, un ejemplo de lo que estudia la bioquímica es la respiración celular. Entonces, ¿qué estudia la bioquímica? Bueno, es una unión entre la biología y la química, ¿no? Hay moléculas que va a estudiar la biología y hay moléculas que, la misma molécula que le interesa a la química también, ¿no? Por ejemplo, los carbohidratos. Los carbohidratos son estudiados por los químicos y también son estudiados por los biólogos, pues, ¿no? Las enzimas son estudiadas por los biólogos, las enzimas también son estudiadas por los químicos. Entonces, la bioquímica une estos dos, ¿no? Moléculas que les interesan tanto a los biólogos como a los químicos, ¿no? Entonces, la bioquímica estudia los procesos químicos, es decir, las reacciones químicas, ¿no? Cuando dicen procesos químicos, recordemos que son las reacciones químicas que ocurren en los sistemas vivos, tal como la respiración celular. ¿Sí? Bueno, y esas serían las ramas de la química. ¿Cuáles eran las ramas de la química? La rama de la química era la físico-química, la química analítica, la química orgánica, la química inorgánica, la bioquímica, ¿no? Eso vamos a llamarlo ramas de la química. Seguimos. Método científico, ¿no? ¿Cuál es el método científico? Cuando hablamos de método, la palabra método nos debe hacer la referencia, ¿no? Debemos entenderlo como aquello que nosotros conocemos, pues, ¿no? Como un conjunto de pasos que nos sirven para entender algo, pues, ¿no? Ese es el método, ¿no? El método científico se podría decir que es el conjunto de pasos que me ayudan a llegar a algo. Por ejemplo, tú tienes un método de estudio. Tú sabes cómo estudiar. No, profesor, a mí nunca me han dicho cómo estudiar. Yo estudio como yo creo, pues, ¿no? ¿Cómo estudias? Bueno, tengo mi cuaderno, tengo mi lapicero, apunto las cosas que considero importantes. Luego, si tengo un libro, leo el capítulo, hago mi resumen, saco fórmulas, practico los problemas, repito el problema 3 veces o 4 veces hasta que lo entienda, o si no 10 veces o 20 veces, porque a veces un problema no lo entiendo 1 o 2 veces, tengo que hacerlo 20 veces y recién lo entendí. Cierro mi cuaderno y trato de recordar la teoría. A ver, ¿qué he estudiado? ¿Cuál es el título? Tal. ¿Cuál es su título? Tal. ¿De qué trata? Me pregunto yo mismo. Entonces hay algunos que tienen ese método de estudio. Hacen una lectura rápida, cierran su cuaderno y tratan de ver qué quedó, ¿no? ¿Qué reteniste? Pues, ¿no? A ver, ¿cuál ha sido tu retención, no? Entonces, profesor, yo entendí esto. Yo comprendí esto. Ah, ya, trata de esto. Ya, pero esto y esto. Ya. Y trata de unir, ¿no? Sus ideas. Ese es un método de estudio. Otros lo hacen por repetición, otros memorizan, otros buscan palabras graciosas, mnemotecnias para, ¿cómo se llama? Para no olvidar, ¿no? La información. Y es así como cada uno busca la forma de estudiar, pues, ¿no? Y ese es un método. ¿La ciencia tiene método? Claro, la ciencia tiene método. ¿Y cuál es el problema que enfrenta la ciencia? Bueno, el problema que enfrenta la ciencia es que hay fenómenos, ¿no? Hay problemas que no tienen explicación. Por ejemplo, hace 200 años no se podía explicar, bueno, hace más atrás, hace 400 años atrás no se podía explicar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los rayos catódicos. Entonces a Thomson le preguntan, Thomson, mira, acá están los rayos que salen del cátodo, en un tubo cerrado, sellado. ¿Qué son los rayos catódicos? Thomson lo miraba, bueno, ¿qué serán los rayos catódicos? En ese momento no tenía respuesta, no había una explicación. Entonces hablamos de un problema cuando todavía no tiene solución, cuando todavía no hay forma de explicarlo, cuando la persona que lo ve el fenómeno queda impresionado y no hay un argumento lógico para explicarlo, no hay argumentación lógica, no tienes las palabras. Pasa el tiempo y tú dices, profesor, entonces ahora que ha pasado el tiempo y he visto el fenómeno 2, 3 veces, ya se te vienen ideas, tomas muestras, ¿no? Recolectas muestras y con las muestras construyes una hipótesis, formulas una hipótesis y con la hipótesis, mi hipótesis será verdadera o falsa, no lo sé, diseñas un experimento para ver si la hipótesis es verdadera o falsa. Si el experimento dice, no, esa hipótesis no tiene nada que ver, nuevamente tienes que formular una nueva hipótesis y nuevamente sometes a una experimentación. Y si la hipótesis soporta la experimentación, se convierte en teoría. ¿Y qué cosa es la teoría?
La teoría viene a ser la hipótesis que ha pasado el filtro de la experimentación. Ya puedes decir que esa hipótesis es verdadera, ¿no? Y se convierte en teoría. Ya no la llamo hipótesis, ahora le llamo teoría. Ahora tú te vas a llamar teoría. No era hipótesis, no, ahora te llamo teoría. Ah, entonces la teoría viene a ser hipótesis, ¿no? Que han sido verificados por la experimentación. Y por ahí me preguntaba, ¿y la hipótesis qué es? Es lo que tratas de explicar, pues. Ves el fenómeno y quieres explicarlo. Lo pasas por el filtro de la experimentación y como compruebas que es verdadera, se convierte en una teoría, ¿no? Se convierte en una teoría. Bueno, y eso sería, pues, cómo llega a las teorías, pues, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar acá con la diapositiva para que se observe, ¿no? Observación, claro, hay que mirar, pues, ¿no? Hay que observar, pues, ¿no? La observación. Entonces, lo primero que se hace es mirar, ¿no? La observación. Luego, la hipótesis, ¿no? La hipótesis es una explicación que puede ser verdadera o falsa, ¿no? Entonces, cuando tú tratas de explicar, ¿no? Tratas de explicar, tu explicación puede ser, tu hipótesis puede ser verdadera o falsa, pues, ¿no? Puede ser verdadera o falsa, ¿no? La hipótesis puede ser verdadera o falsa, ¿no? Esa explicación que le das. Para saber si es verdadera o falsa, ¿qué haces? Desarrollas un experimento, claro. El experimento es repetir el fenómeno, pero de forma controlada, en el laboratorio, ¿no? Entonces controlas algún parámetro, ya sea presión, volumen, temperatura, concentración, radiación electromagnética. Un parámetro debes controlar para verificar si la hipótesis es verdadera o falsa, ¿no? Tienes que concluir, pues, ¿no? Concluyo, no, que esta hipótesis es falsa, no tiene nada que ver. Regresa a la formulación. Nuevamente hay que formular la hipótesis. Entonces, ¿pero qué pasaría si esa hipótesis sí concuerda con la experimentación y comienza a ponerse a prueba con diferentes experimentos? Ya, cumplió con este experimento, ya voy a hacer otro experimento. Y cumple con este experimento, cumple con otro experimento y comienza a cumplir con varios experimentos. Entonces tú dices, no, esta hipótesis ha soportado la experimentación. Entonces se convierte en teoría. Entonces, de la experimentación puedo pasar directo a la teoría y en algunos casos de frente a la ley científica. ¿Ya? Entonces se construye una teoría, se va desarrollando una teoría, y cuando la teoría te resuelve diferentes tipos de problemas, esta se puede simplificar en una ley científica, ¿no? Una ley científica es una expresión verbal, ¿no? De 4, 5 o 6 líneas que te desarrollan la ley, pues, ¿no? Te dicen, esta es la ley, y en 6 líneas te lo resumen, te sintetizan. O si no quieres escribir texto, lo puedes expresar matemáticamente a través de ecuaciones matemáticas. ¿Ya? Entonces, la ley científica puede ser ecuaciones matemáticas, ¿no? Pueden ser ecuaciones matemáticas o expresiones verbales cortas. En cambio, la teoría se caracteriza por ser extensa, ¿no? Porque viene a ser la explicación, ¿no? Te va a detallar, ¿no? Te va a detallar, por eso se llama teoría. Y luego viene la aplicación, ¿no? Y todo esto sirve para algo, pues, ¿no? La aplicación. Por ahí, generalmente, a veces en el salón me preguntan, profesor, ¿y todo esto para qué nos sirve? ¿Cómo que para qué nos sirve? Mira, ya cuando tú cubres tus necesidades básicas, pues, ¿no? Alimentación, comida y todo lo demás, te preguntas del mundo que te rodea, ¿no? Me rodean paredes, ventanas, madera, pues, ¿no? El mundo que te rodea. Vas a la playa y ves el mar, la arena y todo, ¿no? Y te preguntas, ¿de qué está hecha la materia? ¿No? La materia. Entonces, la materia, pues, veo agua, veo arena, ¿no? Está formada de partículas. Entonces, ya los griegos pensaban que la materia estaba formada por pequeñas partículas llamadas átomos. O sea, aquella partícula que ya no se podía dividir. Así ellos estaban pensando, pues, ¿no? Pero estas ideas no fueron acogidas, no prosperaron y habían otras formas de pensamiento. Otros decían, no, la materia está formada por aire, agua, tierra, fuego. Esto era algo más visible, ¿no? El agua, había agua, donde tú veías el agua, la tierra, ¿no? El aire, el fuego, ¿no? Entonces, eran cosas que fueron más convincentes en la época. Pues, tuvieron que pasar 2000 años, para darse cuenta que la materia está formada por átomos, pues, ¿no? Átomo, una partícula que la definición de átomo es partícula sin división. Pero sabemos ya que el átomo está formado por partículas subatómicas, pues, ¿no? Bien, y eso ha sido, pues, la aplicación, ¿no? De hacerse estas preguntas, ¿no? Tratar de explicar, ¿no? De qué está hecha la materia, ¿no?
La materia está hecha de átomos. Actualmente sabemos que está hecha de átomos, ¿no? Partículas, ¿no? Que vamos a llamarle átomos, ¿no? Que conserva las propiedades de la sustancia o del elemento al cual pertenece. Y esa sería la aplicación. Profe, ¿y para qué me sirve eso? Eso te va a servir, te sirve bastante, ¿no? Entender al átomo y al electrón nos permite toda la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? El televisor, la computadora, la calculadora, el celular, el internet, todo esta tecnología que se ha desarrollado, el control remoto, ¿no? La radio, toda esta tecnología que se ha desarrollado, los UCB, ¿no? Toda esta tecnología que se ha desarrollado actualmente es gracias al estudio del átomo, a comprender al átomo, pues, ¿no? Y ahí se ve la aplicación, pues, ¿no? Ya eso viene después, ¿no? De haber hecho la investigación, muchos años después, pues, ¿no? Muy bien, y eso sería el método científico. Observación, hipótesis, desarrollo experimental, hay que medir, hay que hacer medición y evaluación de resultados, teoría y la ley científica. Y finalmente ya se le encuentra una aplicación, ¿no? Una aplicación. Seguimos. Para hacer las medidas hay que medir, vamos a tener las magnitudes y unidades básicas del sistema internacional. Dentro de las magnitudes y unidades tenemos de la longitud, ¿no? La longitud es el metro, ¿ya? De la longitud es el metro. Símbolo M, pues, ¿no? De la masa, su unidad es el kilogramo. Su símbolo es kg, K minúscula, G minúscula, ¿ya? Del tiempo, su unidad es el segundo, ¿ya? Su unidad es el segundo. De la intensidad de corriente eléctrica, su unidad es el ampere o amper. Su símbolo A mayúscula, ¿ya? A mayúscula, que sería para amper. Temperatura termodinámica, su unidad es Kelvin, jóvenes, Kelvin, símbolo K mayúscula, nombre de un científico, por eso es K mayúscula, pues, ¿no? Y el que nos interesa a nosotros, cantidad de sustancia. La magnitud, cantidad de sustancia, su unidad es mol, y su símbolo es mol, pues, ¿no? Mol. Ahora, también existe intensidad luminosa, ¿no? La intensidad luminosa, cuya unidad es candela, y su símbolo es CD. Su símbolo va a ser CD, C minúscula, D minúscula, ¿no? Eso va a ser para intensidad luminosa, ¿no? Su unidad candela y su símbolo CD. Profesor, ¿esta tablita tengo que estudiarlo? Sí, tienes que estudiarlo. ¿No tengo que memorizar todo? Sí, tienes que estudiar. Hay que saber las magnitudes, ¿no? Básicas del sistema internacional, ¿no? Entonces, sí hay que estudiarlo. Magnitudes básicas o fundamentales también las puedes llamar, ¿ya? Seguimos. Magnitudes y unidades derivadas del sistema internacional, expresadas a partir de las unidades básicas, ¿no? Tenemos volumen, el volumen es derivada, la densidad es derivada, la velocidad es derivada, la aceleración es derivada, la fuerza es derivada, la presión es derivada y la energía también es derivada. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos hablando del volumen? Por el metro cúbico. Entonces, cuando tú veas, pues, 10 metros cúbicos, es el volumen. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de densidad? Kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, según el sistema internacional SI, la densidad se mide en kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de densidad, lo vamos a reconocer porque sus unidades están en kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? 1 kilogramo sobre metro cúbico, 2 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? Y esa va a ser la densidad. La velocidad, metros sobre segundo, la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, la fuerza es Newton, pero según sistema internacional es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? La presión es Pascal, pero según sistema internacional es Newton sobre metro al cuadrado, pues, ¿no? Y la energía es Joule, que va a ser kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, pues, ¿no? Y ahí tendríamos la forma de reconocer cada una de estas magnitudes, ¿no? La energía por el Joules, la presión por el Pascal, la fuerza por el Newton, ¿no? Entonces así yo lo reconocer, me dicen 10 Newton, es fuerza. Me dicen 80 pascales, es presión. Me dicen 1000 joules, es energía. Me dicen 5 metros cúbicos, es volumen.
Entonces, para eso me sirve, para identificar, ¿no? ¿A qué pertenece? En este caso, a magnitudes derivadas. Seguimos. Profesor, múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Claro, hay que aprenderse estos múltiplos y submúltiplos también. Sí. Hay que estudiar acá sí. Profesor, yo recién estoy comenzando. Si recién estamos comenzando en el estudio de la química, entonces vamos a estudiar, bueno, seleccionando algunos, pues, ¿no? Bueno, primero vamos a presentar. Tenemos acá el prefijo yota, que el factor es 10 a la 24. Z, 10 a la 21, hexa, 10 a la 18, peta, 10 a la 15, tera, 10 a la 12, giga, 10 a la 9, mega, 10 a la sexta, kilo, 10 al cubo, hecto, 10 al cuadrado y deca, 10 a la 1. Entonces acá tenemos los llamados múltiplos, ¿no? Con su simbología también, ¿no? Estos símbolos. Se utiliza esto de acá, ¿no? Mayúscula, acá estos tres son minúsculas, ¿no? K minúscula, H minúscula y DA minúscula. Entonces tenemos acá yota, que es 10 a la 24, zeta 10 a la 21, hexa 10 a la 18, peta 10 a la 15, tera 10 a la 12, giga. Generalmente para comenzar a estudiar, puedes comenzar a estudiar con giga, que vale 10 a la 9 y su símbolo es G, ¿no? Mega es 10 a la sexta y su símbolo es M, pues, ¿no? Kilo, cuyos factor es 10 al cubo y su símbolo es K. Hecto, que es 10 al cuadrado y cuyo símbolo es H. Puedes estudiar estos cuatro de acá, pues, ¿no? Giga, mega, kilo y hecto, ¿no? Para comenzar, pues, ¿no? Giga es 10 a la 9, mega es 10 a la sexta, kilo es 10 al cubo. Este kilo es bien conocido, ¿eh? Algunos ya saben del kilo, pues, ¿no? Pero sí, yo ya kilo lo manejo, pues, ¿no? Kilo es 10 al cubo. Ya sabes que kilo es 10 al cubo. Quizás es nuevo para algunos hecto, 10 al cuadrado, ¿no? H minúscula, pues, ¿no? Bien, entonces podemos comenzar por acá con estos cuatro. Luego la siguiente semana te estudias cuatro más, pues, ¿no? Y después la siguiente semana ya te lo sabes toda la tablita, pues, ¿no? Tenemos acá los submúltiplos también. ¿Quiénes son los submúltiplos? Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y yocto. Claro, ellos son los submúltiplos, ¿no? Deci, 10 a la menos 1. Centi, 10 a la menos 2. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Pico, 10 a la menos 12. Femto, 10 a la menos 15. Ato, 10 a la menos 18. Septo, 10 a la menos 21. Y yocto, 10 a la menos 24. Y ahí tenemos a los submúltiplos, ¿no? A los submúltiplos. Entonces, tenemos deci con la letra D, centi con la letra C, mili con la letra M minúscula. Mira, cuando aparece M es mili, ¿no? Mili. Micro, la letra U. Nano, la letra N. Pico, la letra P. Femto, F. Ato, la letra A. Septo, la letra Z, pero minúscula. Yocto, la letra Y, pero minúscula, ¿no? Entonces ahí tenemos a los submúltiplos, ¿no? Nuevamente tenemos que estudiar algunos de ellos para comenzar, pues, ¿no? Puedes comenzar con mili, por ejemplo, micro y nano. Y quizás pico también, pues, ¿no? Pico. Estos cuatro de acá. Mili, micro, nano, pico. ¿Cuánto es mili? 10 a la menos 3. ¿Cuánto es un mili? 10 a la menos 3. ¿Cuánto es un micro? 10 a la menos 6. ¿Cuánto es un nano? 10 a la menos 9. ¿Cuánto es un pico? 10 a la menos 12. Mili con la letra M, 10 a la menos 3. Micro con la letra U, 10 a la menos 6. Nano con la letra N, 10 a la menos 9, y pico con la letra P, 10 a la menos 12. Y ahí tenemos a los submúltiplos, ¿no? Ya sabes, ¿ah? Hay que estudiar a mili. Vamos a usar a mili, ¿ah? Mili por acá, mili, mili, mili. ¿Cuánto equivale a un mili? 10 a la menos 3. Ya esa es la equivalencia de mili. Muy bien, seguimos entonces. Conversiones, factor de conversión. Lo que quiero sobre lo que tengo. Claro, generalmente a veces queremos convertirlo a otra unidad, entonces lo pongo arriba en el numerador y en el denominador pongo la unidad que quiero eliminar, pues, ¿no? Ejemplo, tenemos 2,5 nanómetros y hay que pasarlo a gigámetros, pues, ¿no? Entonces tú dices, profesor, nanómetro. Sí, 2,5 nanómetros. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, hay que hacer la conversión, ¿no? Hay que convertirlo. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Lo vamos a hacer de la siguiente forma, mira. Vamos a decir acá lo siguiente. A ver,
Primero tengo que saber a cuánto equivale cada uno de ellos. Acá tenemos nano. Claro, entonces n es nano, pues, ¿no? Tú dices, un nano, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué cosa es un nano? Un nano es 10 a la menos 9, ¿no? Ese es un nano. Nano es 10 a la menos 9. Ya tenemos nano. Eso es nano, 10 a la menos 9. Y luego la letra G, un giga. Un giga. ¿A qué es igual un giga? Pues eso no me acuerdo. Vamos a ver la tablita. ¿Dónde está la tablita? Giga. Acá está, mira. Un giga, la letra G, es 10 a la 9. 10 a la 9, ¿no? Ese es giga. 10 a la 9. Volvemos a la tablita. Entonces dices, un giga no es otra cosa que 10 elevado a la 9. Y ahí está. Ese es un giga. Un giga sería igual a 10 a la 9. Ya está. Esto es lo primero que tienes que recordar. Profesor, si en el examen me olvido del giga, esta es memoria, güey, joven, esto tienes que sabértelo, sí o sí, ¿ya? Hay que estudiar esto de acá. Entonces ya tengo mi dato que es 2,5 nanómetros. Yo quiero eliminar nano, entonces factor de conversión. Te digo, nano. ¿A cuánto equivale un nano? ¿A qué es igual un nano? ¿Qué es un nano? Profesor, un nano es igual o es equivalente a 10 a la menos 9. Ahí está, esa es la equivalencia. Acá es nanómetro, entonces multiplico por metro al denominador y multiplico por metro al numerador. ¿Qué va a pasar entonces? Nanómetro se cancela con nanómetro. Ya está, se canceló, mira. Ya no hay nanómetro, ahora está metro. Profesor, pero el problema no le pide metro, le está pidiendo gigámetro. Y ahora quiero que aparezca el giga. Claro, quiero que aparezca el giga. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos acá por otro factor. Pero yo quiero que aparezca arriba en el numerador giga. Le digo, un giga, ¿no? Ahí está un giga. ¿A qué será igual? ¿Qué cosa es un giga? Claro, profesor, ¿qué cosa es un giga? Un giga no es otra cosa que 10 a la 9, ¿no? A eso equivale un giga. ¿Ya? Como yo quiero gigámetro, multiplico por metro al numerador y por metro al denominador. Y con eso se cancela metro con metro, pues, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué me quedó por acá? Me quedó 2,5 por 10, ¿no? Por 10 a la menos 9. 10, las bases son iguales, se restan los exponentes, sería aquí menos 9. Y sería gigámetros, ¿no? Entonces la respuesta sería 2,5 por 10. Menos 9, menos 9. Menos 9, menos 9 sería menos 18 gigámetros. Y hemos llegado a la respuesta. Entonces la respuesta sería 2,5 por 10 a la menos 18 gigámetros. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo, seguimos entonces. Profesor, no lo he entendido. Otra vez, profesor. Ya. Entonces, ¿qué tienes que saber acá para resolver este problema? Tienes que recordar a qué equivale un nano. ¿Qué cosa era un nano? 10 a la menos 9. ¿Y qué cosa es un giga? 10 a la 9. Entonces tú dices, lo que yo tengo son 2,5 nanómetros, multiplico por un factor de conversión. Y digo, un nano, ¿a qué es igual? ¿Qué cosa es un nano? Un nano es 10 elevado al exponente menos 9, pues, ¿no? Como esto es nanómetro, multiplico por metro al denominador y por metro al numerador. Entonces, nanómetro se cancela con nanómetro. Pero no quiero metro, quiero giga. Entonces tú dices, un giga, ¿a qué es igual? El giga era 10 elevado al exponente 9, pues, ¿no? Multiplicas por metro. Se cancela metro con metro. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 2,5 por 10. Por 10. Tú dices, bases iguales, ¿no? 10 es la base, el exponente es menos 9, el exponente es 9. Cuando las bases son iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan. Menos 9, sería menos 18. Y eso sería gigámetros. ¿Listo? Y ya tenemos en gigámetros, ¿no? Ese sería el factor de conversión. Seguimos. Acá tenemos el factor de conversión, ¿no? 2,5 nanómetros es a gigámetro, nos piden convertir, ¿no? Un nano, ¿a qué es igual? A 10 a la menos 9. Un giga es 10 a la 9, pues, ¿no?
Acá, ¿cómo son los factores de conversión? Bueno, establecemos una igualdad, A es igual a B, podemos decir, ¿no? 1 por A es igual a 1 por B, y también puedo decir 1 por 1 es 1, pues, ¿no? Y por A sigue siendo A, y 1 por 1 sigue siendo 1, y por B sigue siendo B. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un despeje, pues, ¿no? Este B que está multiplicando a 1 va a pasar a dividir, ¿no? Entonces voy a decir 1 por B pasa a dividir, y acá 1 por 1 quedaría 1 por A, pues, ¿no? ¿Y eso aquí es igual? A 1. No, es igual a 1. 1 por A es A y 1 por B es B. Entonces, esto de acá, A sobre B, esta división, ¿no? Viene a ser mi factor de conversión. O también puede ser al revés, pues, ¿no? Este 1 por A, que está multiplicando acá la unidad, pasa a dividir. Y sería 1 por B sobre 1 por A, sería igual a la unidad. Entonces, 1 por B me da B y 1 por A me da A. Entonces, 1 es igual a B sobre A, ¿no? 1 es igual a B sobre A. Y este es mi factor de conversión. Ya va a depender cuál es el que me conviene, pues, ¿no? Depende del problema. Si utilizo este factor de conversión o este factor de conversión. Entonces acá 2,5 nanómetros. Un nano, ¿pero qué cosa es un nano? Acá está, mira, un nano aquí es igual a 10 a la menos 9. Un nano es igual a 10 a la menos 9. Como quiero nanómetro, multiplico por metro y por metro, numerador y denominador, ¿no? Y tendría que un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Nanómetro con nanómetro se cancela. Pero yo quiero gigámetro. Entonces, un gigámetro, ¿a qué equivale? A 10 a la 9 metros. Entonces, metro con metro se cancela y me quedaría gigámetro. Bases iguales, entonces los exponentes se restan. Menos 9 sería menos 18. Entonces, sería 2,5 por 10 a la menos 18 gigámetros. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. Notación científica. N por 10 a la N. N es un número a partir de 1, puede ser mayor que 1, pero menor que 10. N minúscula, un número entero positivo o negativo, puede ser 0, ¿no? Ejemplo, tenemos 5.600, que es igual a 5,6 por 10 al cubo, o 0,056, que es igual a 5,6 por 10 a la menos 3. Profesor, ¿y cómo se hizo eso? Ah, mira, ¿cómo llegamos a eso? Eso se hace así, mira. Vamos a decir nosotros que tenemos 5.600, ¿no? Acá está 5.600. La comita está acá, ¿no? Ahí está la comita, ¿no? Acá no la han puesto, pero ahí está sobreentendido que está la coma. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la comita, ¿no? La coma decimal se va a desplazar. ¿Cuántos espacios? 1, 2, 3, ¿ya? 1, 2, 3, 3 espacios. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Ya? Hacia la izquierda. O sea, hacia la izquierda se ha desplazado 3 espacios. Entonces, esto va a ser equivalente a escribir 5,6 por 10. ¿Cuántos espacios fueron? 1, 2, 3. 3 espacios, ¿no? Entonces va a ser 10 elevado al 1. Y esa va a ser su equivalencia. ¿Ya? En este otro caso, ¿qué tenemos acá? 0,00. Entonces acá está 0,0056. Entonces lo que voy a hacer es que la comita, esta comita de acá, se desplace, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Cuánto? 1, 2, 3. Entre 5 y 6 lo voy a colocar, pues, ¿no? Entonces, 1, 2, 3 espacios. Esto va a ser equivalente entonces a 5,6, ¿no? 5,6 por 10, ¿no? Por 10 a 3 espacios sería menos 3. Entonces, cuando la coma se desplaza a la derecha, el exponente es negativo. Cuando la coma se desplaza hacia la izquierda, el exponente va a ser positivo. Y ahí están los dos casos, ¿no? Ahí están los dos casos. ¿Listo? ¿Se entendió? Seguimos entonces. Vamos, uno más. ¿Qué tenemos acá? Tenemos escalas de temperatura, ¿no? Tenemos escala Fahrenheit, ¿no? Esta es la escala Fahrenheit. Acá tenemos la escala Celsius, la escala Kelvin y la escala Rankine, pues, ¿no? La escala Kelvin y Rankine se consideran escalas absolutas, mientras que la escala Fahrenheit y Celsius se consideran escalas relativas.
El punto de fusión del agua en la escala Fahrenheit es 32, en la escala Celsius es 0, en la escala Kelvin es 273 y en la escala Rankine es 492. Ya, 492. El punto de ebullición del agua en la escala Fahrenheit es 212 grados Fahrenheit, en la escala Celsius es 100 grados Celsius, en la escala Kelvin es 373 Kelvin y en la escala Rankine son 672 Rankine, ¿no? Bueno, eso con respecto a las escalas. Relación entre escalas. Esta es la formulita que vamos a usar. Hay que estudiar esta fórmula. Esto me sirve para pasar de la escala Celsius a la escala Fahrenheit, o de la escala Celsius a la escala Kelvin, o de la escala Celsius a la escala Rankine. Entonces, hay que memorizar esta fórmula, sí o sí, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, y eso es igual a Kelvin menos 273 sobre 5, y eso es igual a Rankine menos 422 sobre 9, ¿no? Esta es la fórmula. Acá también esto me sirve para cambiar de una escala a otra escala. De Kelvin, ¿no? Kelvin es igual a Celsius más 273. Esto es más fácil, más rápido, ¿no? Si me da la temperatura en Celsius, le sumo 273 y ya lo tengo en la escala Kelvin, ¿no? Si quiero Fahrenheit, es 1,8 por grado Celsius más 32, ¿no? Entonces, si quiero pasarlo de Celsius a Fahrenheit. Y si quiero pasar de Fahrenheit a Rankine, sería Fahrenheit más 460, me da Rankine. Comparando tamaño de escala, la variación. El estado líquido acá ha sido dividido en 100 partes iguales. Aquí en 100 partes iguales, aquí en 180 partes iguales y aquí en 180 partes iguales. Si divido todo entre 100, me quedaría que un Kelvin es equivalente a 1 grado Celsius. Y 1 grado Celsius es equivalente a 1,8 grados Fahrenheit. Y esto es equivalente a 1,8 Rankine, ¿no? Rankine. Profesor, ¿estas fórmulas tengo que estudiarlo? Sí, tienes que estudiar. Y la mejor forma de estudiar es practicando, pues, ¿no? Practicando, ¿no? Imagina una temperatura, por ejemplo, 40 grados Celsius, y cámbialo por las diferentes fórmulas. Anda practicando, ¿no? Muy bien, seguimos. Acá tenemos un ejercicio. Dice, la luna, al no poseer atmósfera, tiene amplias variaciones en su temperatura, es decir, su temperatura varía entre menos 299 grados Fahrenheit durante la noche a 214 grados Celsius durante el día. Al respecto, determine dicha variación expresada en el sistema internacional. Bueno, sistema internacional sería Kelvin, pues, ¿no? Lo que me están pidiendo acá, sistema internacional sería Kelvin. Entonces tú dices, a ver, tengo Celsius, tengo Fahrenheit. Entonces puedo usar esta fórmula. Fahrenheit, ¿no? Menos 32, ¿no? Sobre 9 es igual a Celsius sobre 5, ¿no? Podríamos usar esta fórmula. Reemplazamos esta temperatura que es menos 299, Fahrenheit lo ponemos acá, donde está la letra F, y sería menos 299 menos 32 sobre 9 igual a C sobre 5. De acá determinamos C. ¿Cuánto sale el valor de C? Entonces, hay que operar, a ver cuánto sale. Vamos a calcular. Esto sería 299, menos 299, ¿no? Menos 299 menos 32 sobre 9. Y eso multiplicado por 5 me daría menos 183,9. Vamos a poner acá que sale menos, esto va a salir menos 183,9, ¿no? Menos 183,9. Entonces yo puedo decir que la temperatura es igual a menos 183,9 grados Celsius, ¿no? Ahí me salió la temperatura. Pero a mí me están pidiendo determine dicha variación. Y la variación está relacionada con un triangulito, pues, ¿no? Entonces yo diré, la variación de temperatura sería igual a la temperatura que es de día, ¿no? De día, vamos a ponerlo así, de día, menos la temperatura de noche, ¿no? Vamos a restar así. Día menos noche. Entonces la variación ¿qué pasó? ¿Nos hemos salido? Bueno, nos queda un minuto antes del descanso, son 11:54. Sí, ya estamos cerca al descanso, jóvenes. Sí, vamos a volver, ¿no? Parece que
Algo ha pasado, jóvenes. Vamos. Ahí está, vamos a recuperar la información. ¿Cuál era? Era esta de acá. Y volvemos. Bueno, según mi reloj todavía es 11:54. Me quedan 30 segundos nada más, jóvenes, ya. 30 segundos. ¿Cuál es? No, esta no es. Esta de acá. Sí es. Bueno, jóvenes, creo que ya no tengo tiempo. Según mi reloj, ya marcó 11:55. Y a las 11:55 tenemos nuestro descanso. ¿Ya? 11:55 tenemos nuestro descanso. Bien, vamos a entrar a nuestro descanso, o siendo las 11:55, y vamos a continuar luego del descanso.